En el instante en que el personal de seguridad escoltó a Elias Ward fuera del vuelo 2187 de Aeros Sky, la aerolínea pensó que simplemente habían manejado a otro pasajero problemático. No sabían que acababan de retirar al silencioso multimillonario, que controlaba su columna vertebral tecnológica y aportaba $4.000 millones en financiamiento. Mientras Elías caminaba con calma por la terminal, sus dedos marcaron un número. Retira la inversión. Toda ella, hoy mismo. Durante años, había construido su imperio en las sombras. Mientras aerolíneas como Aeros Sky perpetuaban la discriminación tras sonrisas corporativas, los Carrington podían susurrar su incomodidad. Mara podía revisar su boleto de primera clase 2 veces, y el guardia de seguridad Brian Hale podía murmurar: «Ustedes son todo lo que querían». Nunca imaginaron que su racismo casual desencadenaría no solo un video viral, sino el desmantelamiento sistemático de su empresa y el nacimiento de algo mejor de sus cenizas. Elias Ward no había buscado esta pelea, pero estaba absolutamente preparado para terminarla. Antes de continuar, me encantaría saber desde dónde nos estás viendo hoy. Y si disfrutas estas historias, asegúrate de suscribirte, porque el episodio especial de mañana es uno que definitivamente no querrás perder. Elias. Ward consultó su reloj mientras paseaba por la terminal del aeropuerto, 2 horas antes, tal como prefería. Vestía jeans oscuros, una camisa gris sencilla abotonada y mocasines cómodos. Nada llamativo, aunque el reloj en su muñeca costaba más que lo que la mayoría ganaba en un mes. Una vida de experiencia le había enseñado que pasar desapercibido era, a menudo, la elección más sabia. Vuelo 2187 con destino a Chicago, ahora abordando primera clase y miembros prioritarios, anunció una voz alegre por el sistema de megafonía. Elías se acercó al mostrador, pasaporte y pase de abordar, en mano. El agente de puerta miró su boleto y sonrió. «Señor Ward, le hemos actualizado a primera clase por su estatus de fidelidad. Disfrute su vuelo». «Gracias», respondió Elías con un asentimiento, cargando su equipaje de mano. Una elegante bolsa de cuero que contenía su laptop y un cambio de ropa. Viajaba ligero, eficiente, sin alardes ni séquito. Solo otro empresario transitando por el mundo. Mientras se dirigía a la fila de abordaje, notó a una mujer mayor luchando con su maleta con ruedas. La rueda se había atorado en el borde de la alfombra, y ella la jalaba con creciente frustración. «¿Puedo ayudarle?», preguntó Elías, acercándose con una sonrisa cálida. La mujer, de cabello blanco y probablemente en sus 70s, levantó la mirada con alivio en sus ojos azul pálido. «Oh, gracias, joven. Esta cosa terca tiene voluntad propia». Con una eficiencia gentil, Elías liberó la rueda y levantó su maleta por encima del problemático borde de la alfombra. «Listo. Estas alfombras del aeropuerto pueden ser complicadas». «¡Qué caballero!», comentó ella, dándole una palmadita en el brazo. «Mi nieto podría aprender un par de cosas de usted». Con el rabillo del ojo, Elías captó una mirada aguda de un hombre con un traje caro, perfectamente hecho a medida, con gemelos que brillaban bajo las luces fluorescentes. El rostro del hombre se tensó en algo entre la sospecha y el desprecio, antes de apartar la mirada rápidamente. Elías fingió no notar. Había visto esa mirada incontables veces antes. El abordaje siguió sin contratiempos. Elías encontró su asiento en primera clase 3A, junto a la ventana. Guardó su bolsa en el compartimiento superior y se acomodó, sacando su teléfono para revisar mensajes antes del despegue. «Disculpe». Una voz tensa interrumpió su concentración. Elías alzó la mirada y vio al hombre que antes le había lanzado aquella mirada fulminante, ahora de pie en el pasillo junto a su asiento. Detrás de él, una mujer con el cabello rubio profesionalmente iluminado y un collar de perlas que probablemente costaba tanto como un coche usado. «Creo que usted está en nuestra fila», dijo el hombre, con un tono que implicaba algo más que una simple observación. Elías miró su pase de abordar. «Estoy en 3A. Nosotros estamos en 3B y 3C», intervino la mujer, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Beatrice Carrington, y este es mi esposo, Leslie». Elías asintió, cortésmente. Elias Ward. Leslie Carrington no hizo el menor intento de presentarse adecuadamente. En lugar de eso, exhaló por la nariz y le hizo un gesto a Elias para que se levantara y así pudieran acceder a sus asientos. Elias cedió, dando un paso al pasillo para dejarles pasar.
Mientras Beatrice se acomodaba junto a él, sutilmente, movió su bolso hacia su regazo en lugar de dejarlo bajo el asiento, apretándolo un poco más de lo necesario. Leslie, ahora sentado junto al pasillo, llamó la atención de una azafata que pasaba con un chasquido de dedos. «Disculpe, señorita», dijo. «Me gustaría verificar si hay otros asientos disponibles en primera clase». Sus ojos se posaron brevemente en Elías. La azafata, cuyo gafete decía Mara, siguió su mirada. Su sonrisa profesional de atención al cliente titubeó levemente al mirar a Elías. «Lo siento, señor. Hoy tenemos la primera clase completamente llena», respondió a Leslie. Luego, con una inclinación curiosa de cabeza, se volvió hacia Elías. «¿Podría ver su pase de abordar, por favor?» Elías mantuvo una expresión neutral mientras entregaba su pase y su identificación. «¿Hay algún problema?» «Solo controles de rutina», dijo Mara, examinando sus documentos con un escrutinio inusual. «Necesitamos asegurarnos de que todos estén en sus asientos asignados». Elías notó que no le había pedido ver los pases de los Carrington. «Todo parece estar en orden», dijo finalmente Mara, devolviéndole los documentos. Su tono era rígido, profesional, pero con un matiz que apretó ligeramente el estómago de Elías. Mientras Mara se alejaba, Leslie se inclinó hacia su esposa y le susurró algo. Beatrice asintió, sus ojos desviándose brevemente hacia Elías antes de mirar hacia otro lado. El avión se fue llenando poco a poco. Una azafata recorrió la cabina ofreciendo bebidas antes del despegue. Al llegar a su fila, sirvió primero a los Carrington, luego dudó antes de darle el agua a Elías. «Abordaje completo», anunció el intercomunicador. «Azafatas y azafatos, prepárense para la salida». Justo cuando Elías comenzaba a relajarse, Mara regresó a su fila. «Señor, ¿podría mostrarme su pase de abordar otra vez?» Elías levantó una ceja pero sacó su teléfono donde tenía almacenado el pase. «¿Hay alguna preocupación específica que deba saber?» «Por favor, simplemente cumpla con la solicitud, señor», replicó Mara, endureciendo el tono. «Solo me estoy pidiendo una aclaración», respondió Elías con calma. «Esta es la segunda vez que revisan mis documentos, mientras que él está siendo poco cooperativo», dijo Mara a Leslie, como buscando confirmación. Leslie enderezó la espalda, en su asiento. «Ha sido agresivo desde que se sentó. Mi esposa y yo nos sentimos bastante intimidados». Elías parpadeó, genuinamente sorprendido. «Apenas he pronunciado 10 palabras con ustedes». «Ahí está ese tono otra vez», murmuró Beatrice, lo suficientemente fuerte para que Mara lo escuchara. Un escalofrío frío se instaló en el pecho de Elías cuando comprendió lo que estaba ocurriendo. Había experimentado versiones de esto antes, pero generalmente con más sutileza, no con esta flagrante falsedad. «Necesitaré hablar con el capitán», dijo Mara, girando bruscamente y dirigiéndose hacia la cabina. Unas filas atrás, una joven universitaria con trenzas levantó lentamente su teléfono, angulándolo para capturar lo que estaba ocurriendo. Momentos después, la puerta de la cabina se abrió. El capitán habló brevemente con Mara, quien señaló la fila de Elías. El capitán asintió y tomó el intercomunicador. «Damas y caballeros, disculpen la demora. Estaremos listos para despegar en breve». 2 hombres con uniformes de seguridad aeroportuaria abordaron el avión. Caminaron directamente hacia la fila de Elías. «Señor», dijo el más alto, «necesitamos que recoja sus pertenencias y nos acompañe». La cabina quedó en silencio. Todas las miradas se posaron ahora en Elías. «¿En qué base?», preguntó Elías, con voz suave pero firme. «La tripulación reportó comportamiento disruptivo», dijo el segundo guardia. «Por favor, no haga esto más difícil de lo que debe ser». Elías miró a los Carrington, quienes de repente parecían muy interesados en sus teléfonos. Luego miró a Mara, que estaba con los brazos cruzados, evitando el contacto visual directo. «No he sido disruptivo», afirmó Elías. «Me gustaría hablar directamente con el capitán». «No será necesario», dijo el primer guardia. «Su falta de cooperación está retrasando la salida para todos. Por favor, recoja sus cosas». El peso de decenas de miradas oprimía a Elías desde todos los lados. Algunos pasajeros parecían incómodos, otros impacientes, y unos pocos grababan con sus teléfonos. Con una calma deliberada, Elías se levantó y sacó su bolso del compartimento superior.
Al dar un paso al pasillo, los guardias se posicionaron, a cada lado de él. «Por aquí», dijo el guardia más alto, colocando una mano firme en el brazo superior de Elías. Mientras lo escoltaban hacia la salida, Elías mantuvo la compostura. Caminó con la cabeza erguida, rostro inexpresivo, aunque su mente corría llena de cálculos e implicaciones. Justo antes de llegar a la puerta, el segundo guardia, un hombre musculoso con un corte de cabello militar y una placa que decía Brian Hale, se inclinó cerca. «Ustedes siempre creen que las reglas no se aplican», murmuró, apenas audible para cualquiera excepto Elías. Elías sostuvo la mirada del hombre durante un largo momento silencioso antes de continuar por la pasarela y entrar a la terminal. Una vez fuera del área de la puerta, Elías se dirigió a un rincón, tranquilo junto a una ventana con vista a la pista. Observó cómo su vuelo se alejaba de la puerta sin él a bordo. Solo entonces tomó su teléfono. Recorrió su lista de contactos, seleccionó un número y esperó. Cuando la llamada se conectó, habló en voz baja pero con claridad cristalina. «Soy yo. Necesito que retire la inversión. Toda ella. Hoy». Hizo una pausa, escuchando. «Sí, estoy seguro. Explicaré luego». Al colgar, su teléfono sonó con una notificación. El video ya se estaba difundiendo en las redes sociales. Un hombre negro, siendo escoltado fuera de un avión sin haber hecho nada malo. El texto decía: «Volar siendo negro, otra vez golpeado. ¿Cuándo terminará?». Elías guardó el teléfono en el bolsillo y se dirigió hacia la salida. Detrás de él se estaba gestando una tormenta, pero su rostro no mostraba nada. Todavía no. Newark, Nueva Jersey, 1985. Con solo 7 años, Elías se sentaba en el escalón de un modesto edificio de apartamentos, resolviendo problemas de matemáticas que superaban por años su nivel escolar. Su madre, Tiana Ward, lo observaba desde la ventana mientras preparaba la cena tras su turno de 12 horas como administradora hospitalaria. «Vas a llegar lejos, cariño», solía decirle. «Solo recuerda quién eres cuando llegues allí». El recuerdo se desvaneció cuando Elías entró en su oficina en el ático del centro de Manhattan. Las ventanas de piso a techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad que lo había desafiado y recompensado a partes iguales. El espacio era minimalista pero con buen gusto. Nada ostentoso, solo calidad y propósito en cada detalle. «Te están esperando en la sala de conferencias», dijo Marlon Cho, asistente ejecutivo de Elías, y su confidente más cercano desde sus días en el M8 hace 20 años. Marlon le entregó una tableta que mostraba el video viral del avión. Las imágenes habían acumulado más de 3 millones de vistas en solo 6 horas. «¿Ya te han identificado?», preguntó Marlon. «No por nombre», respondió Elías. «Pero es cuestión de tiempo». Caminaron juntos hacia la sala de conferencias donde el equipo legal de Elías ya se había reunido. El ambiente era tenso, cargado de indignación y determinación. «Señor Ward», comenzó Talia Winters, su abogada principal. «Hemos redactado cartas de cese y desistimiento para Aeros Sky Airlines por sus declaraciones difamatorias sobre su comportamiento, pero sospecho que usted tiene otro plan en mente». Elías asintió y tomó asiento en la cabecera de la mesa. «Aeros Sky Airlines no sabe a quién sacaron de ese avión hoy. Es hora de que lo descubran». Se giró hacia la pantalla al frente de la sala, que mostraba las inversiones de Ward Global Ventures, una firma de capital privado que operaba casi completamente fuera del ojo público. Entre las decenas de empresas y startups listadas, un nombre destacaba: Skyink Technologies. Skyink provee la infraestructura de software para más del 60% de las aerolíneas estadounidenses, explicó Elías, incluyendo toda la flota de Aeros Sky. Además, dependen de nuestras inversiones para mantener sus certificaciones internacionales, y no tienen idea de que usted posee la participación mayoritaria, agregó Marlon. «Correcto. Y ahora estoy retirando tanto las licencias tecnológicas como el financiamiento». La sala quedó en silencio un momento mientras las implicaciones calaban. «Señor», se animó uno de los abogados más jóvenes, «eso efectivamente paralizaría toda su operación en cuestión de semanas». «Lo sé», respondió Elías con sencillez. En la sede corporativa de Aeros Sky, el día transcurría como cualquier otro. En su oficina de esquina, decorada con ostentosos recuerdos de aviación,
El CEO Victor Langford revisaba las proyecciones trimestrales con su equipo ejecutivo. Estos números son prometedores, dijo, recostándose en su silla de cuero. Nuestras nuevas expansiones de rutas superan las expectativas. Su asistente llamó a la puerta y entró sin esperar respuesta. Señor, necesita ver esto. Le entregó una tableta que mostraba el video viral. El rostro de Víctor permanecía, impasible mientras observaba, pero una vena en su sien comenzó a palpitar. Traigan a Kendra aquí, ordenó. Momentos después, llegó Kendra Shaw, jefa de Relaciones Públicas de Aerosky. Alta, impecablemente vestida, con la reputación de manejar crisis con fría eficiencia, se movía con la confianza de alguien que había enterrado historias peores que esta. Ya lo he visto, dijo antes de que Víctor pudiera hablar. Estamos redactando un comunicado sobre nuestro compromiso con la seguridad de los pasajeros y los protocolos adecuados. No es suficiente, replicó Víctor con brusquedad. Esto tiene que desaparecer. No quiero otra demanda por discriminación. El video ya se ha hecho viral, contraargumentó Kendra. Intentar enterrarlo solo empeorará las cosas. Tenemos que controlar la narrativa. Mientras discutían la estrategia, Beatrice Carrington entró, aún con el mismo collar de perlas del vuelo. Como miembro del consejo de Aerosky, y aliada de Víctor desde hace mucho tiempo, tenía acceso inmediato. Víctor, tienes que adelantarte a esto, dijo sin rodeos. Ese hombre en el avión, al principio no lo reconocí. Pero creo que es alguien importante. Víctor desestimó su preocupación con un gesto de la mano. No es nadie, solo otro pasajero enojado que no siguió las instrucciones. Se volvió hacia Kendra. Emitan el comunicado estándar. Digan que estamos investigando el incidente o lo que sea la línea habitual. Mientras Kendra se retiraba para manejar la respuesta pública, el teléfono de Víctor sonó. Era el director financiero, con la voz cargada de alarma. Algo está pasando con nuestras acciones, reportó. Se están vendiendo en grandes bloques por una entidad desconocida. Hemos caído un 4% solo en la última hora. Víctor frunció el ceño. Mal momento. Mantente atento. De vuelta en su oficina, Elías observaba un panel financiero mientras las acciones de Aerosky comenzaban su caída. Era solo el comienzo. Marlon, necesito los archivos de los casos anteriores de discriminación de Aerosky, dijo, alejándose de la pantalla. Marlon abrió una carpeta segura en su tableta. 8 acuerdos en la última década, todos con estrictos acuerdos de confidencialidad. Sobre el escritorio de Elías, descansaba un marco con una fotografía de su madre, Diana Ward, sonriendo orgullosa en su graduación del MIT, al lado, un viejo boleto de autobús preservado en un pequeño marco. La vista despertó otro recuerdo, Montgomery, Alabama, 1994. Elías, de 15 años, visitaba a familiares con su madre. Subieron a un autobús Greyhound y el conductor le dijo a Diana que se moviera hacia atrás a pesar de que había asientos libres. Al frente. Ya no estamos en los años 60, dijo Diana firmemente, negándose a moverse. El conductor amenazó con bajarlos. Un pasajero blanco intervino, diciendo: «Déjenlos sentarse donde quieran». Solo entonces el conductor cedió. Esa noche, Diana le dijo a Elías: «A veces tienes que trazar una línea, incluso si te cuesta algo». El recuerdo se desvaneció mientras Elías volvía al presente. «Está pasando otra vez», murmuró, tocando el marco del boleto de autobús. «Señor». Marlon alzó la vista. «Nada», respondió Elías. «¿Encontraste algo sobre una mujer llamada Ava Grayson?» Marlon asintió. Exoficial de cumplimiento en Aerosky. Ella levantó alertas sobre políticas sesgadas de remoción de pasajeros hace 3 años. Fue despedida poco después y no ha trabajado en aviación desde entonces. «Encuéntrala», dijo Elías. «Creo que necesitamos hablar». Mientras tanto, en la sede de Aerosky, la situación se deterioraba rápidamente. El director financiero irrumpió en la oficina de Víctor sin llamar. «Estamos perdiendo acceso a los sistemas Sky Inc., informó, pálido. Toda nuestra infraestructura de reservas, planificación de vuelos, software, mantenimiento, programación, está siendo revocada». «¿Qué?». Víctor se puso de pie. «Eso es imposible. Tenemos contratos.
Al parecer, hay una cláusula que permite la terminación inmediata bajo ciertas condiciones. Y hay más. Nuestro financiamiento de capital privado está siendo retirado. $4.000 millones, Víctor. Perdidos. Por primera vez ese día, un miedo genuino cruzó el rostro de Víctor. ¿Quién está haciendo esto? ¿Quién tiene ese tipo de poder? El director financiero le entregó una carpeta. La orden vino de Ward Global Ventures. Víctor fijó la mirada en el nombre, sin conectar de inmediato. ¿Ward? ¿Quién demonios es ese? Elias Ward, dijo el director financiero en voz baja. El hombre que sacamos del vuelo 2187 esta mañana. La sangre se le escapó del rostro a Víctor al comprender. El tipo tranquilo en 3A. Ese era Elias Ward. Sí. Y es dueño de la tecnología que mantiene nuestros aviones en el aire. Víctor se hundió en su silla. Llámenlo ahora mismo. Pero Elias Ward no tenía intención de atender sus llamadas. Al menos, no todavía. En un modesto apartamento en Brooklyn, Ava Grayson empaquetaba sus pertenencias. Después de 3 años luchando para reconstruir su carrera, finalmente había aceptado un puesto en cumplimiento corporativo en Seattle. Muy por debajo de sus cualificaciones, pero al menos en su campo. Su teléfono sonó con un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo responder. Señora Grayson, mi nombre es Marlon Cho. Represento a Elias Ward de Ward Global Ventures. Le gustaría reunirse con usted respecto a Aeros Sky Airlines. La mano de Ava se apretó alrededor del teléfono. Firmé un acuerdo de confidencialidad. No puedo hablar de mi tiempo allí. El señor Ward está al tanto del acuerdo. Está preparado para que su equipo legal lo revise en busca de posibles vacíos. Mientras tanto, quiere ofrecerle un puesto de consultoría para ayudar a identificar patrones de discriminación en la aviación comercial. La paga es sustancial, Ava. Dudó. ¿Por qué yo? Porque intentó hacer lo correcto una vez antes, señora Grayson. El señor Ward lo respeta. Después de que Ava aceptó reunirse, Marlon volvió a la oficina de Elias. Vendrá mañana por la mañana. Elias asintió, volviendo su atención a la computadora. ¿Cuál es el estado de la aplicación para la Comisión de Seguridad Aérea? Avanzando, respondió Marlon. Aunque me intriga, ¿por qué aplicar ahora? Ha evitado roles públicos durante años. La mirada de Elias se posó en la fotografía de su madre. Porque a veces el silencio es complicidad. Una notificación. Sonó en el teléfono de Elias. Era un mensaje de un número desconocido con un enlace a una antigua solicitud de empleo. Su aplicación a Aeros Sky Airlines de hace 15 años acababa de salir del MIT. Brillante, pero ingenuo, aplicaba para un puesto de ingeniero de software, para el que estaba sobrecalificado. Al pie había una nota manuscrita. Su perfil no encaja con nuestra cultura. Rechazado. Estaba firmada por un Victor Langford, mucho más joven. Elias observó la imagen, con una sonrisa sardónica formándose en sus labios. El universo a veces tiene un extraño sentido del humor. Marlon, dijo. ¿Recuerdas cuando apliqué a Aeros Sky justo después de graduarme? Marlon levantó la vista. ¿El trabajo al que nunca te respondieron? Claro. Acabo de descubrir quién me rechazó. Elias le mostró la imagen. Victor Langford en persona. Eso es poético, dijo Marlon después de un momento. Es más que eso, respondió Elias. Es un patrón, uno que está a punto de romperse. Se puso de pie, mirando el horizonte de Manhattan. Me sacaron de un asiento que ya había comprado. Ahora les mostraré cómo se siente perder el control de la cabina. Para la noche, las acciones de Aeros Sky habían caído un 12%. Se celebraban reuniones de emergencia en salas de juntas y oficinas gubernamentales. Los analistas de la industria aérea se apresuraban a entender el repentino cambio en el mercado. Elias Ward, el hombre que silenciosamente había construido un imperio mientras otros lo subestimaban, se sentaba en su oficina en casa, revisando los planes para lo que vendría después. En la televisión, en una esquina, un presentador informaba sobre el video viral. Las fuentes han identificado al pasajero como Elias Ward, fundador de Ward Global Ventures. Aeros Sky Airlines emitió un comunicado diciendo que están investigando el incidente, pero declinaron hacer más comentarios. Elias apagó la televisión.
Las primeras piezas comenzaban a encajar. Mañana el verdadero juego empezaría. El amanecer rompió sobre la ciudad de Nueva York. Cuando Ava Grayson llegó al edificio de Ward Global Ventures, el guardia de seguridad revisó su identificación y la dirigió al elevador ejecutivo. «El señor Ward la está esperando», dijo con un respetuoso asentimiento. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el último piso, Marlon la esperaba, para escoltarla a la oficina de Elias. «Gracias por venir», dijo Elias levantándose para recibirla. «Aprecio su tiempo». Ava lo estudió cuidadosamente. No es lo que esperaba. «¿Qué esperaba?», preguntó él. «¿Alguien más?» Y ruidoso, con poder más obvio. Ella tomó la silla que le ofrecía. Su nombre no era muy conocido en Aeros Sky, pero la tecnología de su empresa estaba en todas partes. Simplemente no sabíamos quién estaba detrás. «Prefiero que sea así», respondió Elias. «O al menos, así era hasta ayer». Explicó su situación y lo que esperaba lograr. Mientras hablaba, la expresión de Ava pasó de escepticismo a un interés cauteloso. «¿Entonces quiere que le ayude a desmantelar a Aeros Sky?», preguntó cuando terminó. «No», corrigió Elias. «Quiero que me ayude a transformarla o reemplazarla por algo mejor». Ava lo pensó. «Sabes que ellos contraatacarán. Tienen conexiones políticas, aliados en los medios. Cuento con eso», dijo Elías con una leve sonrisa. «Es parte del plan». Mientras Ava se marchaba con un contrato preliminar para revisar, Elías volvió su atención a los últimos informes de su equipo financiero. Aeros Sky estaba en caída libre. Sus acciones habían bajado un 30% desde el día anterior, y sus operaciones estaban en caos a medida que los sistemas clave se volvían cada vez más inestables. Victor Langford hacía llamadas desesperadas a los reguladores, alegando prácticas comerciales injustas. Pero Elias ya había previsto esto. Cada paso que había dado era meticulosamente legal, aprovechando cláusulas enterradas en contratos que los propios abogados de Aeros Sky habían aprobado años atrás sin entender sus implicaciones. Al mediodía, la historia había evolucionado. Las cadenas de noticias financieras reportaban la conexión entre el video viral y la caída del valor de Aeros Sky. Las redes sociales ardían con especulación e indignación. «Señor Ward», dijo Marlon al entrar con informes frescos. «Trevor Lynn de GNN solicita una entrevista exclusiva». «Todavía no», respondió Elias. «Que sigan preguntándose un poco más». A lo largo del día, surgieron más detalles sobre la historia de discriminación de Aeros Sky. Fuentes anónimas, muchas probablemente alentadas por la red de Ava Grayson, comenzaron a compartir relatos con periodistas sobre sus experiencias con la aerolínea. Al anochecer, la narrativa había cambiado por completo. Aeros Sky no solo enfrentaba un desastre de relaciones públicas, enfrentaba un ajuste de cuentas por años de problemas sistémicos cuidadosamente ocultos al público. Esa noche, en su casa, Elias se sentó en su balcón con vista a Central Park. Las luces de la ciudad brillaban abajo, testimonio de la ambición e ingenio humanos, pero también de las desigualdades que persistían a pesar de todo ese progreso. Su teléfono sonó. Era Marlon. «Ya lo saben todo», informó Marlon. «La Junta de Aeros Sky está en sesión de emergencia. Se habla de pedir la renuncia de Víctor y del nuevo sistema de logística aérea». Elias preguntó. «¿Listos para la implementación?» «Las aerolíneas asociadas están ansiosas por cambiar, especialmente después de las noticias de hoy». Elías asintió para sí mismo. «Bien. Mañana haremos público el plan completo». Hizo una pausa, mirando la ciudad. «Es hora de que entiendan que esto no se trata de venganza. Se trata de cambiar el sistema». Al terminar la llamada, Elías volvió a pensar en las palabras de su madre. «A veces tienes que trazar una línea, incluso cuando te cuesta algo». Para Aeros Sky, ese costo estaba a punto de hacerse muy evidente. La luz matutina se colaba entre las persianas de la sala de juntas ejecutiva de Aeros Sky, mientras Victor Langford miraba incrédulo el informe financiero frente a él. Los números no mentían. Sus acciones habían caído casi un 20% durante la noche, y la espiral descendente no mostraba signos de detenerse. «¿Cómo demonios no vimos esto?», golpeó la mesa de caoba pulida con la palma de la mano.
Que alguien me explique cómo una sola pasajera que sacamos de un vuelo ahora amenaza toda nuestra operación. El director financiero, James Peterson, aclaró la garganta nervioso. Parece que las inversiones de Elias Ward son mucho más extensas de lo que nadie imaginaba. La revocación de licencias para nuestros sistemas tecnológicos es solo el comienzo. El financiamiento de capital privado, $4.000 millones, ha sido oficialmente retirado desde las 9:00 am de esta mañana. El rostro de Víctor se tornó carmesí. Esto es absurdo. Una pasajera consentida hace un berrinche y se supone que debemos ceder. Llame a legal. Lucharemos esto por incumplimiento de contrato. Ya hemos consultado con legal, respondió Peterson con voz tensa. El contrato le da a Ward Global Ventures plena discreción para retirar el financiamiento con aviso mínimo bajo ciertas condiciones. Condiciones que, lamentablemente, hemos cumplido. Kendra Shaw permanecía sentada en silencio al extremo de la mesa, observando el pánico con ojos calculadores. Como jefa de relaciones públicas, había resistido muchas tormentas para Aeros Sky, pero este huracán era diferente. Víctor, habló finalmente, con voz medida y fría. Necesitamos emitir una disculpa formal al señor Ward. Es la única forma de comenzar el control de daños. Víctor se rió con desdén. Disculparnos y admitir culpa. Absolutamente no. Esto fue una remoción rutinaria de un pasajero poco cooperativo. Nuestro personal siguió los protocolos. La evidencia en video sugiere lo contrario, replicó Kendra. Y el público está firmemente de su lado. Justicia para Elías es tendencia nacional. No me importa lo que esté de moda, espetó Víctor. Respaldamos la decisión de nuestra tripulación. Emitan el comunicado estándar sobre la seguridad del pasajero siendo nuestra prioridad. Mientras la reunión continuaba, Kendra se excusó brevemente. Salió al pasillo para hacer una llamada privada. El contacto en su teléfono estaba etiquetado simplemente como C.B. Cameron. Soy Kendra. Creo que es hora de que tengamos esa conversación sobre el futuro del liderazgo de Aeros Sky. Cameron Voss había sido rival de Víctor para el puesto de CEO hace 5 años. Como actual COO, había estado esperando pacientemente a que Víctor cometiera un error. Ese momento finalmente había llegado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ava Grayson se sentaba en una oficina segura de Ward Global Ventures, revisando documentos internos de Aeros Sky. Años trabajando en cumplimiento le habían enseñado dónde buscar las pruebas contundentes. Encontré otra, anunció, deslizando un archivo hacia Trevor Lynn, el periodista de investigación. Elías había traído una cadena de correos de 2019. La alta dirección discutía explícitamente cómo identificar y señalar pasajeros, no estándar, para mayor escrutinio. Trevor silbó bajo. Eso es lenguaje corporativo para perfil racial, sí. Alguna vez lo he oído. Se pone peor, continuó Ava mostrando otro documento. Mira este material de entrenamiento. Instruyen a los agentes de puerta a vigilar patrones de habla urbana y vestimenta inusual en clase ejecutiva o primera clase. Es descarado. Trevor se ajustó las gafas mientras escaneaba el documento. Esto es dinamita. ¿Cómo mantuvieron esto en secreto tanto tiempo? Acuerdos de confidencialidad, acuerdos económicos e intimidación, respondió Ava con gravedad. Intenté levantar alertas cuando trabajaba ahí. Enterraron mis reportes y luego enterraron mi carrera. Trevor asintió pensativo. Hora de una resurrección. Para media tarde, la historia inicial de Trevor había explotado en línea. Exclusiva. Dentro del sistema secreto de perfilamiento de pasajeros de Aeros Sky. El artículo incluía versiones redactadas de los correos y materiales de entrenamiento, cuidando no revelar a Ava como la fuente pero preservando el contenido condenatorio. La reacción fue inmediata. El precio de las acciones de Aeros Sky, ya debilitado, cayó otro 15% en horas. Las redes sociales estallaron con llamados a boicots.ex. Pasajeros comenzaron a compartir sus propias historias de trato discriminatorio. De vuelta en la sede de Aeros Sky, la crisis se había escalado hasta un pánico total. Señor, estamos recibiendo llamadas de todos los principales medios de comunicación, informó la asistente de Víctor, su usual compostura quebrándose. Y la FAA ha solicitado toda la documentación relacionada con nuestras políticas de remoción de pasajeros de los últimos 5 años. Víctor aflojó su corbata,
sintiendo cómo las paredes se cerraban sobre él. ¿Dónde diablos está? ¿Kendra? Ella debería estar manejando esto. Pero Kendra estaba en la oficina de Cameron Boss, revisando una estrategia para presentar a la Junta. Una que terminaba con la salida de Víctor y el ascenso de Cameron con Kendra como su segunda al mando, en Nilos. Otra parte del edificio, una auxiliar de vuelo junior llamada Sarah Jensen, miraba la pantalla de su computadora en el salón de la tripulación. El tablero de mensajes interno bullía de actividad, con empleados actuales y antiguos compartiendo sus experiencias sobre las prácticas no escritas de banderas rojas de la empresa. El sistema no oficial de perfilamiento que apuntaba a ciertos pasajeros, particularmente personas de color en las cabinas premium. Sarah lo había presenciado de primera mano, pero siempre había tenido miedo de hablar. Ahora, con el anonimato proporcionado por el foro interno, comenzó a escribir su propio testimonio sobre lo que había visto en sus 3 años con la aerolínea. Lo que no sabía era que decenas de otros empleados hacían lo mismo, y que varios enviaban estos relatos directamente a medios de comunicación. Para la noche, Aerosky sangraba por 1000 cortes. Sus líneas de atención al cliente estaban saturadas con cancelaciones. Sus cuentas en redes sociales se inundaban de comentarios furiosos, y un grupo de analistas de Wall Street acababa de degradar sus acciones de mantener a vender. En una sala de conferencias privada, la junta directiva convocó una sesión de emergencia sin la presencia de Víctor. La pregunta no es si Langford se queda, dijo Roland Whitman, presidente de la junta. Es qué tan rápido y silencioso podemos removerlo sin empeorar esto. Otro miembro de la junta se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay de este Elias Ward? ¿Quién es realmente? ¿Y por qué nos asusta tanto? Porque tiene el poder de destruir esta empresa con una llamada, respondió Roland gravemente. Y hasta ahora solo nos ha dado una muestra de lo que puede hacer. Víctor, sin saber de la reunión de la junta, se retiró a su oficina y se sirvió un generoso whisky. Su teléfono sonó. Cameron Boss llamaba para saber cómo manejaba la crisis. No te preocupes por mí, Cam, dijo Víctor, el alcohol aflojando su lengua. No voy a caer por culpa de algún negro consentido. Se detuvo, pero la ofensa ya había escapado. Lo que Víctor no sabía era que Kendra había aconsejado a Cameron grabar la llamada. El audio incriminatorio ahora estaba guardado de forma segura, en sus archivos personales, un seguro para la siguiente fase de su plan. Al caer la noche sobre la ciudad, Elias se sentó en su oficina en casa viendo la destrucción de Aerosky desplegarse en múltiples canales de noticias. Un titular corría por el borde inferior de una pantalla. Crece el boicot a la aerolínea. Madres con hijos birraciales se unen a la protesta contra Aerosky. La cámara cortó a una mujer que tomaba de la mano a un niño pequeño mientras hablaba apasionadamente con el reportero. Si así tratan a un exitoso empresario como el señor Ward, ¿qué esperanza tiene mi hijo? Marlon entró con una cafetera llena. Vaya día, observó sirviendo 2 tazas. Elías asintió, aceptando el café. Y esto apenas comienza. Los medios quieren tu declaración, le recordó Marlon. Han estado llamando sin parar. Que esperen, respondió Elías. No hablaré hasta que sea el momento adecuado. Que se ahoguen en su propio silencio un rato más. Mientras hablaba, su teléfono se iluminó con un mensaje de Ava. Necesitas ver esto. Era un video de una madre y su hijo birracial en el aeropuerto, alejándose del mostrador de Aerosky y rompiendo sus boletos. El texto decía: mi hijo merece algo mejor. Boicot a Aerosky. Apoyamos a Elias. El video ya había sido compartido más de 1 millón de veces. Elias dejó el teléfono y miró las luces de la ciudad. Aún no hablaré, repitió suavemente. Pero cuando lo haga, desearán nunca haber escuchado mi nombre. El titular C del exhaustivo reportaje de Trevor Lynn prácticamente gritaba desde las pantallas de computadoras y smartphones en todo el país. El patrón de prejuicio, como Aerosky Airlines removía sistemáticamente a pasajeros de color. El artículo fue una obra maestra del periodismo de investigación, meticulosamente investigado, corroborado por múltiples fuentes y devastador en sus conclusiones. Conectaba la remoción de Elias Ward con docenas de incidentes similares en la última década, todos ellos resueltos silenciosamente y enterrados por el equipo legal de Aerosky.
Esto nunca fue sobre un solo incidente o un solo pasajero, escribió Trevor en la pieza. Esto se trataba de una cultura corporativa que normalizaba la discriminación y castigaba a quienes la cuestionaban. Horas después de la publicación, el artículo fue compartido por celebridades, políticos y líderes empresariales a lo largo del espectro político. El consenso fue claro. Las acciones de Aerosky eran indefendibles. Esa misma mañana, Beatrice Carrington apareció en el noticiero matutino nacional, aparentemente decidida a salvar su reputación. Me sentí amenazada, insistió, su collar de perlas brillando bajo las luces del estudio. Mi esposo y yo solo intentábamos disfrutar nuestro vuelo cuando este hombre se volvió confrontacional. La presentadora, con razón, no se lo permitió. Señora Carrington, el video muestra claramente al señor Ward sentado en silencio. En ningún momento levanta la voz ni hace gestos amenazantes. Usted no estuvo allí, replicó Beatrice, con una sonrisa tensa. Existe algo llamado racismo inverso, ¿sabe? Los blancos también pueden ser víctimas. Lo que Beatrice no sabía era que un grupo de investigadores en Internet ya había comenzado a escarbar en su pasado. Al mediodía, capturas de pantalla de sus antiguas publicaciones en redes sociales circulaban ampliamente, llenas de insultos raciales y comentarios despectivos sobre minorías en espacios predominantemente blancos. Al concluir la entrevista de Beatrice, su teléfono vibró con un mensaje urgente de su publicista. Salga del aire ahora. Revise su Twitter. Las menciones eran demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Beatrice Carrington, miembro del consejo de Aerosky y esposa de Leslie Carrington, se había convertido en el rostro del último capítulo del escándalo. En Ward Global Ventures, Ava Grayson se preparaba para su siguiente movimiento. Con el respaldo de Elias, había reunido un equipo para digitalizar y organizar el material filtrado de entrenamiento de Aerosky, incluyendo un video particularmente condenatorio, grabado durante una sesión de capacitación del personal 3 años antes. Este segmento se titulaba Identificación de potenciales problemas con pasajeros. La instructora en el video explicaba a una sala llena de auxiliares de vuelo y agentes de puerta. Presten mucha atención a patrones de habla urbana, vestimenta inusual en clase ejecutiva, o pasajeros que parecen fuera de lugar en cabinas premium. El subtexto era inconfundible. Las manos de Ava temblaban ligeramente mientras veía. Recordó estar en esa misma capacitación, levantar la mano para cuestionar las directrices y que luego le dijeran que no era una jugadora de equipo. ¿Estás lista para continuar con esto?, preguntó Elias con suavidad, notando su reacción. Ava enderezó los hombros. Más que lista, esto tiene que verse. El video de entrenamiento fue lanzado exactamente a las 2 p.m., estratégicamente programado para dominar el ciclo de noticias vespertino. En 1 hora, había sido transmitido en todas las cadenas principales, acompañado de comentarios de abogados de derechos civiles, expertos en aviación y exempleados de Aerosky que confirmaban su autenticidad. Al caer la tarde, las acciones de Aerosky habían caído otro 12%, acumulando una pérdida total cercana al 45% de su valor en solo 2 días. Mientras tanto, en una modesta casa en los suburbios, Henry Grayson, padre de Ava y expiloto de Aerosky, observaba el escándalo con emociones encontradas. Hace 15 años, había sido uno de los capitanes más respetados de la aerolínea, hasta que un solo incidente cambió todo. Durante un vuelo rutinario, Henry corrigió un error peligroso cometido por su copiloto blanco, un hombre con poderosas conexiones dentro de la empresa. Días después, Henry fue llamado a una reunión donde fue acusado de inestabilidad emocional y de crear un ambiente de trabajo inseguro. A pesar de su impecable historial, fue despedido y efectivamente vetado de la industria. El timbre sonó, sacando a Henry de sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró a Elias Ward en su porche. «Señor Grayson», dijo Elias, extendiendo la mano. «Soy Elias Ward. Su hija sugirió que hablara con usted». Henry lo miró con cansancio, pero lo invitó a entrar. «Usted es el hombre del avión, el que están mencionando en las noticias». «Así es», confirmó Elias, tomando asiento en 1900 la sala de estar de Henry. «Pero estoy aquí para hablar de usted, en realidad». «¿Yo?». Henry levantó una ceja.
¿Qué podría tener que ver yo con todo esto? Todo, respondió Elías. Lo que le pasó hace 15 años fue parte del mismo patrón que continúa hoy. La diferencia es que ahora tenemos el poder de cambiarlo. Explicó su visión, una iniciativa integral de reforma en la aviación, que abordaría la discriminación sistémica a través de nuevos protocolos de entrenamiento, sistemas de reporte y medidas de responsabilidad. Y quería que Henry fuera consultor en el proyecto. ¿Por qué yo?, preguntó Henry. No vuelo desde hace 15 años, porque entiendes lo que está en juego, dijo Elías con sencillez. Y porque tu experiencia importa. Henry negó con la cabeza. Lo siento, señor Ward. Dejé ese mundo atrás, hace mucho tiempo. Ya me quitó todo una vez. Elías asintió, comprendiendo la hesitación. Al levantarse para irse, se detuvo en la puerta. No lo hagas por ellos, dijo en voz baja. Hazlo por ella. Ambos sabían que se refería a Ava y a todos los demás que habían enfrentado injusticias similares. De vuelta en la sede de Aeros Sky, Kendra Shaw se reunía en secreto con un investigador privado. Necesito suciedad sobre Elias Ward, ordenó. Todos tienen esqueletos en el armario. Encuentra los suyos. El investigador asintió. ¿Algún área particular para enfocarse? ¿Relaciones pasadas? ¿Irregularidades financieras? ¿Algo que podamos usar para cambiar la narrativa? Kendra deslizó un sobre la mesa. Esto es solo el comienzo. Hay más si entregas resultados. Lo que Kendra no sabía era que Trevor Lynn tenía fuentes en todas partes, incluso dentro del Departamento de Relaciones Públicas de Aeros. Sky, al anochecer, sabía de su campaña de desprestigio, y ya había alertado a Elias. «Que vengan», dijo Elias cuando Trevor llamó para advertirle. «No encontrarán nada que me dañe, pero su intento será una adición interesante para tu próximo artículo». Esa noche, el liderazgo de Aeros Sky celebró otra reunión de emergencia. El ambiente era sombrío, con miembros de la Junta discutiendo abiertamente la posibilidad de la bancarrota si la situación continuaba. «Tenemos que llegar a un acuerdo con Ward», argumentó un ejecutivo. «Lo que sea necesario. No responde nuestras llamadas», replicó otro. «Y sus abogados dicen que no está interesado en negociaciones». Víctor Langford, que por ahora se mantenía en su puesto, golpeó la mesa con el puño. «Esto es extorsión. No puede destruir una empresa solo porque no le gustó cómo lo trataron en un vuelo». En un rincón de la sala, Cameron Boss intercambió una mirada cómplice con Kendra. Los días de Víctor estaban contados, y ambos lo sabían. Mientras las discusiones continuaban, una asistente junior irrumpió en la sala, pálida. «Perdón por interrumpir, pero necesitan ver esto ahora mismo». Encendió la gran pantalla al frente de la sala donde un canal financiero estaba rompiendo una noticia importante. Elias Ward estaría desarrollando una nueva aerolínea, anunciaba el reportero. Fuentes cercanas a Ward Global Ventures confirman que tecnología aeronáutica propietaria está siendo redirigida a una nueva entidad registrada como New Sky Airways. Analistas de la industria sugieren que esto podría representar un competidor directo a las aerolíneas establecidas, con sistemas de última generación y un enfoque en la equidad y el servicio. La sala quedó en silencio mientras las implicaciones calaban. Elias Ward no solo estaba castigando a Aeros Sky, estaba planeando reemplazarlos. En otra parte de la ciudad, un grupo de pilotos minoritarios se reunía con abogados de Ward Global Ventures. Eran pilotos que habían sufrido discriminación en Aeros Sky durante años, pasados por alto para promociones, sujetos a escrutinio extra o despedidos por infracciones menores que los pilotos blancos rutinariamente evitaban. «El señor Ward está dispuesto a financiar completamente una demanda colectiva», explicó el abogado principal. «Pero lo más importante, quiere ofrecerles a todos ustedes puestos en un nuevo emprendimiento que está desarrollando». Los pilotos intercambiaron miradas escépticas. «Ya hemos oído promesas antes. ¿Por qué deberíamos confiar en él?», preguntó un capitán veterano. «Porque a diferencia de Aeros Sky, el señor Ward sabe lo que es ser juzgado por el color de su piel y no por el contenido de su carácter», respondió el abogado. «Y porque está invirtiendo $100 millones en esta iniciativa», lo que captó su atención. A la mañana siguiente, Víctor Langford hizo un último intento desesperado por salvar la situación. Ordenó a su asistente organizar una reunión privada con Elias Ward. «Dile que quiero discutir opciones de resolución», dijo Víctor. «Persona a persona, sin
Abogados. El mensaje fue entregado. Pero la respuesta de Elías fue breve y directa. Ya tuvieron su momento para escucharme. Eligieron removerme. Para la tarde, la demanda colectiva había sido presentada, generando otra ola de prensa negativa para Aerosky. Los demandantes incluían no solo a pilotos, sino también a exauxiliares de vuelo, agentes de puerta, e incluso pasajeros que habían experimentado discriminación. Mientras la cobertura mediática se intensificaba, Kendra Shaw hizo su movimiento final. Usando una cuenta de correo electrónico segura y anónima, envió la grabación del insulto racial de Víctor a todos los principales medios del país. En 1900, pocas horas, el audio se reproducía en bucle continuo en televisión, radio y plataformas de Internet. CEO de Aerosky, Victor Langford, captado usando insulto racial para describir a Elias Ward. Gritaban los titulares. La Junta ni siquiera necesitó reunirse para tomar su decisión. Para las 5 p.m., Victor Langford había sido destituido con efecto inmediato, acompañado de un comunicado de la empresa repudiando sus comentarios. En su penthouse, Elias vio la cobertura de la caída de Victor en una gran pantalla de televisión. Mientras el clip del insulto se repetía una vez más, tomó el control remoto y apagó la TV. Ahora, dijo en voz baja al cuarto vacío, comienza. La mañana después de que el insulto racial de Victor Langford se hiciera público, las acciones de Aerosky cayeron un 22% adicional en la primera hora de negociación. La empresa había perdido casi la mitad de su valor en solo 3 días. Un colapso catastrófico que los analistas financieros ya denominaban el efecto Ward. En las relucientes torres de cristal de Wall Street, los operadores miraban sus pantallas incrédulos mientras los números seguían cayendo. Incluso quienes habían previsto problemas no anticiparon una caída tan rápida y brutal. ¿Sobrevivirá Aerosky a esto?, preguntó una presentadora de CNBC, con voz grave, dirigiéndose a un panel de expertos en aviación. Eso está por verse, respondió un analista de cabello plateado. Pero con sus licencias tecnológicas revocadas, el financiamiento retirado y ahora esta pesadilla de relaciones públicas, es difícil imaginar un escenario en que salgan intactos. En la sede de Aerosky, el pánico había dado paso a la resignación. Los empleados susurraban en los pasillos, actualizaban sus currículos en sus escritorios y llevaban objetos personales a casa por si acaso. El ambiente era el de un barco que se hunde, con todos preparándose silenciosamente para lo peor mientras mantenían una frágil fachada de normalidad. En la sala de juntas ejecutiva, se había convocado una reunión de emergencia. Los miembros de la junta entraban con expresiones sombrías, muchos habiendo volado durante la noche desde distintos puntos del país. Roland Bittman, presidente de la junta, dio inicio a la reunión con un golpe serio de nudillos sobre la mesa pulida. Creo que todos entendemos la gravedad de nuestra situación. Comenzó, su voz tensa por el estrés controlado. Los eventos de las últimas 72 horas nos han llevado al borde. Nuestras acciones están en caída libre. Nuestros socios se están distanciando, y nuestro CEO ha sido grabado usando un insulto racial para describir al mismo hombre que ahora sostiene nuestro destino en sus manos. La sala permaneció en silencio, la gravedad de su predicamento pesando en el aire. Victor Langford debe ser removido inmediatamente, dijo Thomas Bailey, uno de los miembros más veteranos. No puede haber debate sobre este punto, asintieron en señal de acuerdo alrededor de la mesa. Y Beatrice Carrington también, añadió otro miembro de la Junta. Su aparición en televisión y esas publicaciones en redes sociales han hecho su posición insostenible. Beatrice, notablemente ausente en la reunión, había sido puesta en licencia la noche anterior tras viralizarse su historial racista en redes sociales. Su esposo Leslie también se había silenciado, sin responder llamadas ni aparecer en público. De acuerdo, dijo Roland, pero removerlos no será suficiente. Necesitamos demostrar un cambio significativo y hacerlo rápido. Mientras la discusión continuaba, Kendra Shaw permanecía sentada en silencio al extremo de la mesa, su expresión cuidadosamente neutral, a pesar de la satisfacción que sentía internamente. Todo procedía exactamente como había planeado. Víctor estaba acabado. Beatrice pronto lo seguiría. Y en el caos que quedaba, ella pretendía surgir.
Cuando un ejecutivo junior sugirió que necesitaban un nuevo liderazgo con una perspectiva fresca, Kendra se permitió una pequeña intervención calculada. «Si me permiten», dijo, su voz medida y calma en medio del pánico. «Creo que Cameron Voss tiene la experiencia y el temperamento para guiarnos durante esta transición. Como COO, ya está familiarizado con nuestras operaciones y no ha sido implicado en ninguna de las recientes desagradables situaciones». Varios miembros de la Junta voltearon a mirar a Cameron, quien mantenía una expresión sombría y determinada, una que él y Kendra habían practicado la noche anterior en preparación para este momento. «Estoy dispuesto a asumir como CEO interino», ofreció Cameron, su voz grave con una renuencia fingida. «No porque desee el puesto, sino porque creo en esta empresa y en lo que puede ser con la guía adecuada». La votación fue rápida y unánime. Al mediodía, los comunicados de prensa anunciaron la destitución de Victor Langford y el nombramiento de Cameron Voss como CEO interino. Kendra Shaw fue ascendida a vicepresidenta ejecutiva con responsabilidades ampliadas, convirtiéndola efectivamente en la segunda persona con más poder en la empresa. El primer acto oficial de Cameron fue redactar una declaración formal condenando la discriminación y prometiendo una revisión completa de las políticas de la compañía. Su segundo acto, realizado a puerta cerrada, fue instruir a Kendra para que contactara a Elias Ward. «Necesitamos detener la hemorragia», le dijo. «Descubre qué se necesita para que él restablezca las licencias tecnológicas y el financiamiento». Kendra asintió, ya elaborando la estrategia en su mente. «Déjamelo a mí». Esa tarde, un elegante jet privado, uno de los pocos aviones de Aeros Sky que aún operaba a plena capacidad, fue enviado a Nueva York. A bordo llevaba una carpeta de cuero con una propuesta que Kendra creía que podría atraer a Elias Ward: el restablecimiento de todas las licencias tecnológicas y financiamiento, a cambio de una disculpa pública formal de Aeros Sky, un importante acuerdo financiero y un nuevo puesto para Elias como asesor estratégico de la Junta. El jet aterrizó en un aeródromo privado cerca de la finca de Elias, en el norte del estado de Nueva York. Un mensajero entregó la carpeta directamente en la puerta principal, donde Marlon Cho la recibió con un agradecimiento cordial, pero sin comprometerse. Dentro de la casa, Elias estaba en una videollamada con un grupo de ex empleados de Aeros Sky, personas de color que habían sufrido discriminación durante su tiempo en la aerolínea. Cada uno compartía su historia. Ignorados para promociones, sometidos a revisiones de seguridad arbitrarias, asignados a rutas menos deseables o despedidos bajo circunstancias dudosas. «Lo que me pasó en ese avión no fue un incidente aislado», les dijo Elias después de escucharlos atentamente. «Fue parte de un patrón que ha quedado sin control por demasiado tiempo». Al concluir la llamada, Marlon entró con la propuesta de Aeros Sky. «Enviaron un jet privado con esto», dijo, colocando la carpeta sobre el escritorio de Elias. Elias miró la carpeta de cuero sin abrirla. «Devuélvelo». «¿Sin leerla?», preguntó Marlon sorprendido. «Ya tuvieron su oportunidad de hacer lo correcto», respondió Elias. «Ahora me toca decidir qué pasa después». Marlon asintió, entendiendo el mensaje. «La devolveré de inmediato». Esa noche, una alerta noticiosa vibró en los teléfonos de todo el país. Propuesta de Aeros Sky rechazada. Elias Ward devuelve la oferta sin abrir. El rechazo envió otra ola de impacto a la industria de la aviación. Las acciones de Aeros Sky, que se habían estabilizado brevemente tras los cambios en el liderazgo, cayeron otro 8% en la negociación fuera de horario. Mientras tanto, en un vecindario tranquilo a las afueras de Atlanta, Henry Grayson se sentaba en su porche, sumido en sus pensamientos. Desde la visita de Elias Ward, había estado debatiendo si unirse a la iniciativa de reforma aérea. 15 años de amargura habían endurecido su corazón contra la industria que destruyó su carrera y manchó su reputación. Su teléfono sonó. Era su hija, Ava. «¿Ya decidiste?», preguntó sin rodeos. Henry suspiró. «No lo sé, Ava». «¿De qué serviría? El sistema está roto». «Por eso mismo te necesitamos», replicó Ava. «El señor Ward no solo habla de cambiar las cosas, está haciéndolo realmente. Tiene los recursos y la influencia para lograr un cambio verdadero». «¿Y qué pasa cuando el foco se desplaza a otra cosa?», cuestionó Henry.
¿Qué pasa cuando la gente olvida al hombre que sacaron de un avión y todo vuelve a la normalidad? No volverá a ser igual, insistió Ava. No esta vez. Después de colgar, Henry entró a la casa y abrió el armario donde aún colgaba su uniforme de piloto, conservado en plástico. Pasó los dedos sobre las alas que llevaba en la chaqueta. Alas que había ganado tras años de trabajo, duro y dedicación, solo para que se las arrebataran injustamente. No lo hagas por ellos, le había dicho Elias. Hazlo por ella. Henry tomó su teléfono y marcó un número. En Washington, D.C., la situación que escalaba rápidamente había llamado la atención de personas poderosas. Varios senadores, con vínculos a la industria aérea y donantes conectados a Aerosky, se mostraban preocupados por las implicaciones de que un solo hombre tuviera tanto poder sobre una aerolínea importante. El senador William Parker, cuya campaña había recibido importantes contribuciones del paquete corporativo de Aerosky, convocó una conferencia de prensa para expresar sus inquietudes sobre la estabilidad del mercado y el posible impacto en los consumidores. Aunque la discriminación no tiene lugar en los negocios estadounidenses, declaró Parker, hilando cuidadosamente su mensaje político. También debemos considerar los miles de empleos en juego y el servicio esencial que Aerosky brinda a comunidades en todo el país. Llamó a un enfoque mesurado que atienda preocupaciones legítimas sin desestabilizar toda una industria. Lo que el senador no mencionó fue la llamada frenética que recibió de Roland Wittman más temprano ese día, suplicando intervención política para salvar la aerolínea. Horas después de la declaración del senador, comenzó una campaña coordinada en ciertos medios cuestionando si Elias Ward tenía demasiado poder y si sus acciones constituían un precedente peligroso de represalia privada contra empresas públicas. Elias observaba estos acontecimientos con una calma que inquietaba a quienes lo rodeaban. En lugar de responder directamente a la presión política, se concentró en la siguiente fase de su plan. Marlon, dijo mientras revisaban los avances del día, ¿cuál es el estado de la licencia del sistema de seguridad? Marlon mostró un documento en su tableta. Según nuestros contratos, la revocación entra en vigor en 48 horas. Después de eso, Aerosky perderá acceso a nuestro sistema de IA para prevención de colisiones. Elías asintió pensativo. ¿Y las alternativas disponibles para ellos? Nada comparable a corto plazo, respondió Marlon. Nuestro sistema está integrado en toda su flota. Reemplazarlo tomaría meses, si no años. Más tarde esa noche, mientras Elías se preparaba para dormir, su teléfono vibró con un mensaje urgente de Marlon. Necesitas ver esto ahora. Adjunto había un documento legal presentado por el nuevo liderazgo de Aerosky. Era una amenaza formal que decía que si Elías no restablecía el acceso al sistema de seguridad en 48 horas, lo responsabilizarían personalmente por cualquier incidente que ocurriera como resultado. La implicación era clara. Si un avión se estrellaba, lo culparían a él. Elías leyó el documento 2 veces, endureciendo su expresión. La jugada era desesperada, cínica y completamente acorde con la cultura corporativa contra la que luchaba. Todavía no entienden con quién están tratando, se dijo, dejando el teléfono a un lado. Mañana les daría una respuesta que no esperaban. El titular dominó todos los principales medios de comunicación esa mañana. Aerosky acusa a Elias Ward de poner en peligro a los pasajeros al retener tecnología de seguridad. Fue un movimiento calculado que cambió la narrativa de la noche a la mañana. De repente, las redes sociales ardían con nuevos hashtags. Venganza corporativa de Bayer y las vidas en la aerolínea importan comenzaron a ser tendencia, mientras la maquinaria de relaciones públicas de Aerosky trabajaba horas extras para pintar a Elias como un multimillonario vengativo, dispuesto a arriesgar vidas por revancha personal. Varios artículos de opinión aparecieron simultáneamente en diferentes publicaciones, todos cuestionando la ética de usar sistemas de seguridad como palanca en una disputa corporativa. La naturaleza coordinada de la campaña sugería recursos significativos detrás. Un último esfuerzo desesperado de Aerosky para salvar su reputación dañando la de Elias. Están tratando de hacerme el villano, comentó Elias a Marlon mientras revisaban la cobertura matutina. Predecible, pero efectivo. Antes de que Marlon respondiera, su teléfono sonó. Era Ava Grayson, su voz tensa y urgente. Ha ocurrido un incidente, reportó.
El vuelo 753 de Aeros Sky a Denver experimentó una caída súbita de altitud hace aproximadamente una hora. Dicen que estuvo relacionada con el sistema de navegación. La expresión de Elías se mantuvo calmada, pero sus ojos se agudizaron. ¿Víctimas? No. El piloto logró estabilizar la aeronave. Todos están a salvo, pero los pasajeros estaban aterrorizados. Ya está por todas las redes sociales. Y están culpando a nuestro sistema. Así es, confirmó Ava. Cameron Voss dará una conferencia de prensa en 30 minutos, y la palabra anticipada es que te acusará directamente de poner vidas en peligro. Tras terminar la llamada, Elias se sentó en silencio un momento. Luego se volvió hacia Marlon. Consígueme los datos de vuelo de nuestro sistema y llama a Trevor Lynn. Dile que estoy listo para hablar frente a las cámaras hoy. El momento del incidente era sospechoso. El sistema de seguridad seguía completamente operativo. La revocación de la licencia no entraría en vigor hasta dentro de un día. O bien fue un problema técnico genuino aprovechado oportunistamente, o algo más siniestro estaba en juego. A media tarde, Cameron Voss se paró frente a un bosque de micrófonos, su rostro grave con preocupación ensayada. El incidente de hoy demuestra el costo humano muy real de la vendetta del señor Ward contra nuestra aerolínea, declaró. Aunque agradecemos a Dios que nadie resultó herido, este casi accidente sirve como un recordatorio sobrio de lo que realmente está en juego. Hacemos un llamado al señor Ward para que ponga la seguridad de los pasajeros por encima de agravios personales y restablezca los sistemas críticos de los que dependen nuestras aeronaves. La actuación fue convincente. Cameron logró parecer, tanto justo como razonable, un líder corporativo preocupado únicamente por la seguridad pública. No se mencionó que el incidente había ocurrido mientras el sistema aún estaba completamente operativo. Mientras Cameron continuaba su declaración, las televisiones de toda la nación cortaron abruptamente para dar una noticia de última hora. Elias Ward dará su primera entrevista pública desde el incidente con Aeros Sky. En un estudio al otro lado de la ciudad, Elias se sentó frente a Trevor Lynn. Ambos hombres serios y comedidos, mientras la luz roja de la cámara señalaba que estaban al aire. Señor Ward, gracias por acompañarnos hoy, comenzó Trevor. Creo que la pregunta que todos tienen en mente es simple. ¿Está usted poniendo en riesgo a los pasajeros de aerolínea al retirar su tecnología de Aeros Sky? Elías respondió directamente a la pregunta. No, no lo estoy. Y me gustaría explicar por qué. Con calma y precisión, describió cómo la tecnología de su empresa había prevenido incontables incidentes potenciales a lo largo de los años. Explicó que el sistema seguía completamente operativo y así permanecería por otras 24 horas, contradiciendo las implicaciones de Aeros Sky. El incidente de hoy ocurrió mientras nuestro sistema funcionaba normalmente, afirmó Elías. De hecho, nuestros registros muestran que fue nuestra IA de prevención de colisiones la que ayudó al piloto a recuperar la altitud tras la caída súbita, una caída que parece haber sido causada por un error humano en la cabina, no por una falla tecnológica. Luego reveló algo que el público desconocía. Su empresa ya había coordinado que un sistema de seguridad externo asumiera el control cuando la licencia expirara, asegurando que no habría interrupción en la protección de los pasajeros. Mi problema no es con el público viajero, continuó Elías. Es con una cultura corporativa que ha discriminado sistemáticamente a las personas de color, tanto pasajeros como empleados, mientras se oculta tras políticas y procedimientos diseñados para protegerlos de la responsabilidad. Trevor insistió. Pero los críticos dicen que usted usa su poder financiero para librar una guerra personal contra Aeros Sky. ¿Cómo responde a las acusaciones de que esto es simplemente una venganza? Si levantarse contra la discriminación y exigir responsabilidad se considera venganza, entonces tenemos un problema mucho más profundo en nuestra sociedad de lo que pensaba, respondió Elías. Yo no creé esta situación. Aeros Sky lo hizo cuando eligieron sacarme de ese vuelo sin motivo legítimo, cuando decidieron encubrir incidentes pasados en lugar de enfrentarlos, y cuando prefirieron amenazarme en lugar de reconocer sus errores. La entrevista continuó por 30 minutos con Elías manteniendo la compostura mientras desmontaba sistemáticamente la narrativa de Aeros Sky. Al concluir, la conversación pública ya estaba cambiando. Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo. Pilotos actuales y antiguos de otras aerolíneas comenzaron a hablar, confirmando la fiabilidad de los sistemas de seguridad de Ward y cuestionando la versión de los hechos de Aeros Sky.
Un popular piloto veterano negro con gran cantidad de seguidores publicó un video que rápidamente se volvió viral. La tecnología de Elias Ward ha salvado más vidas desde detrás de una pantalla que Aeros Sky jamás lo hizo en una cabina. He volado con sus sistemas por una década y nunca han fallado. Esto es sobre una corporación intentando evadir la responsabilidad, nada más. Mientras la entrevista se reproducía en diversas cadenas, Kendra Shaw la observaba desde su oficina en Aeros Sky. Su expresión era impenetrable. La estrategia de pintar a Elias como imprudente había fracasado, estrepitosamente. Sus respuestas calmadas y razonadas hacían que las acusaciones de Aeros Sky parecieran desesperadas y manipuladoras en comparación. Su teléfono sonó. Era Cameron Boss. Necesitamos un nuevo enfoque, dijo sin preámbulos, su voz tensa por la frustración. Ward acaba de destruir toda nuestra narrativa en 30 minutos. Ya estoy trabajando en eso, respondió Kendra, calculando mentalmente el siguiente movimiento. Había subestimado a Elias Ward una vez. No cometería ese error de nuevo. Al colgar, Kendra miró por la ventana de su oficina hacia el campus corporativo de Aeros Sky abajo. Creía que la empresa aún podía salvarse, pero no con Cameron Boss al mando. Su desempeño hoy había sido adecuado, pero poco inspirador. Si Aeros Sky iba a sobrevivir esta crisis, necesitaba un liderazgo capaz de igualar el pensamiento estratégico de Elias Ward. Un liderazgo como el suyo. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Beatrice Carrington se estaba desesperando. Confinada en su lujoso ático mientras el escándalo rugía, había visto su posición social colapsar de la noche a la mañana. Los amigos no le devolvían las llamadas. Las juntas de caridad eliminaban discretamente su nombre de sus sitios web. El exclusivo círculo social que había cultivado durante décadas se desintegraba a su alrededor. Tenemos que contraatacar, le dijo a su esposo, Leslie, que estaba desplomado en un sillón, aún con la ropa del día anterior. Encuentra algo contra Ward. Debe haber algo que podamos usar, dijo Leslie, levantando la mirada, sus ojos vacíos de derrota. Se acabó, Beatrice. Nuestra acción de Aeros Sky vale la mitad de lo que valía hace una semana. La Junta dejó claro que no somos bienvenidos de nuevo. ¿Por qué exactamente seguimos luchando? ¿Por nuestra reputación? Me niego a que un multimillonario, tecnológico con un chip racial en el hombro me cancele, replicó Beatrice con dureza. Tomó su teléfono y recorrió sus contactos hasta encontrar el nombre que buscaba, una ex auxiliar de vuelo que alguna vez mencionó un encuentro incómodo con un pasajero masculino años atrás. Beatrice apenas le prestó atención en ese momento, pero ahora se preguntaba si ese pasajero podría haber sido Elias Ward. Era un movimiento desesperado. Pero Beatrice era una mujer desesperada. A la mañana siguiente, un pequeño blog de derecha publicó una historia con el titular: Ex auxiliar de vuelo acusa a Elias Ward de acoso. La historia carecía de detalles y dependía en gran medida de fuentes anónimas, pero fue suficiente para captar la atención de ciertos medios que buscaban un nuevo ángulo en la saga en curso. Al mediodía, la acusación se había difundido por varias plataformas, aunque la mayoría de los medios principales la trataban con el escepticismo adecuado. El momento era sospechoso, y la falta de detalles concretos dificultaba la verificación. Lo que Beatrice no había contado era con la propia auxiliar de vuelo, ahora madre de 3 y viviendo en Oregon, que salió a aclarar los hechos. Nunca acusé a Elias Ward de nada, afirmó Jessica Taylor firmemente en un video publicado en sus redes sociales. El incidente descrito involucraba a un pasajero completamente distinto, y fue resuelto hace años por los canales adecuados. El señor Ward siempre ha sido respetuoso en mis experiencias con él, y no permitiré que mi nombre sea usado en 1911 esta campaña de difamación. El intento de asesinato de carácter colapsó casi de inmediato, dañando aún más la ya empañada reputación de Beatrice. Más importante aún, expuso las tácticas desesperadas empleadas contra Elias, generando mayor simpatía pública por su causa. A medida que avanzaba la semana, el movimiento contra Aeros Sky continuó creciendo. Ava Grayson organizó una protesta frente a la sede de la aerolínea, esperando quizás unas pocas centenas de asistentes. En cambio, acudieron miles. Ex empleados, activistas por los derechos civiles y ciudadanos comunes indignados por la discriminación expuesta.
Portaban carteles que decían: Aeros Sky, zona libre de racismo. Justicia para Elias. Justicia para todos. Helicópteros de noticias sobrevolaban, transmitiendo la escena a millones de espectadores en todo el país. En Washington, D.C., los vientos políticos también cambiaban. El Comité de Comercio del Senado, respondiendo a la presión pública, anunció audiencias sobre discriminación en la industria aérea. Elias Ward fue invitado a testificar. La sala de audiencias estaba llena cuando Elias tomó asiento en la mesa de testigos. Las cámaras destellaban mientras colocaba su declaración preparada frente a él. El senador James Williams, presidente del comité, abrió la audiencia con un golpe de su mazo. Señor Ward, comenzó Williams, ha causado gran revuelo en las últimas semanas. Algunos lo llaman cruzado por la justicia. Otros, un depredador corporativo que usa temas sociales para encubrir manipulaciones financieras. Espero que el testimonio de hoy nos ayude a determinar cuál narrativa está más cerca de la verdad. Elias se inclinó ligeramente hacia adelante. Senador, con respeto, ambas narrativas pierden el punto. Esto no es sobre mí. Es sobre un patrón de discriminación que ha quedado sin control por demasiado tiempo en una industria que sirve a la confianza pública. Durante la siguiente hora, Elias expuso metódicamente la evidencia que su equipo había reunido: documentos internos, patrones estadísticos de remoción de pasajeros, testimonios de exempleados y su propia experiencia. Su discurso fue calmado pero poderoso, sin estallidos emocionales ni grandilocuencia que a menudo caracterizan estas audiencias. Señores, concluyó, no espero que me crean solo por palabra. He proporcionado documentación para cada afirmación hecha hoy. La pregunta no es si existe discriminación en esta industria. La evidencia demuestra claramente que sí. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos como sociedad a hacer al respecto? Al terminar, un silencio respetuoso invadió la sala de audiencias. Varios senadores parecían visiblemente conmovidos, mientras que otros mostraban incomodidad, quizás considerando sus propios vínculos con las industrias bajo escrutinio. De vuelta en Ward Global Ventures, Marlon había hecho un descubrimiento significativo. Mientras revisaba los registros financieros de Aeros Sky, especialmente la compleja red de empresas fantasma usadas para diversas inversiones, encontró pruebas de que Beatriz y Víctor habían estado canalizando dinero de la empresa hacia grupos de presión, con agendas explícitas contra la diversidad. Además, habían utilizado esas mismas empresas fantasma para resolver discretamente múltiples casos de acoso y discriminación a lo largo de los años. Esto va más allá del sesgo corporativo, le dijo Marlon a Elias al regresar de Washington. Estaban financiando activamente el odio mientras usaban recursos de la empresa para encubrir abusos. Elias revisó los documentos con cuidado. La evidencia era condenatoria y completamente procesable. Envía esto al Departamento de Justicia, ordenó. Y dale a Trevor Lynn la información de contexto, no los documentos en sí, pero suficiente para que empiece a hacer las preguntas correctas. Esa noche, Elias se sentó solo en su estudio, repasando los eventos de las últimas 2 semanas. Lo que había comenzado como una humillación personal, se había convertido en algo mucho mayor. Un genuino movimiento de cambio en una industria que había operado con sus propias reglas por demasiado tiempo. Su teléfono sonó. Era Henry Grayson. He estado pensando en tu oferta, dijo Henry sin rodeos. Elias lo incitó cuando Henry guardó silencio. Estoy dentro, finalmente respondió Henry. No porque crea que el sistema pueda cambiar, sino porque mi hija sí cree. Y si hay siquiera una posibilidad de que tenga razón, quiero ser parte de ello. Elias sonrió. Me alegra escucharlo. Tenemos mucho trabajo por delante. Mientras discutían los próximos pasos, la otra línea de Elias sonó con una llamada urgente de Marlon. Prende las noticias, dijo Marlon cuando Elias cambió de canal. Ahora, Elias hizo clic en la televisión, para ver las pancartas de noticias de última hora recorriendo la pantalla. Agentes federales allanan la sede de Aeros Sky. La cámara mostraba agentes del FBI escoltando a varias personas esposadas fuera del edificio. Entre ellas estaba Víctor Lanford, con el rostro pálido, mientras era conducido a un vehículo esperando. El Departamento de Justicia actuó rápido, explicó Marlon. Al parecer,
Habían estado construyendo un caso por algún tiempo, y nuestra evidencia fue la pieza final que necesitaban. Mientras la pantalla mostraba a Victor Langford siendo colocado en la parte trasera de un vehículo del FBI, Elías apagó la televisión. Las ruedas de la justicia finalmente giraban, pero aún quedaba mucho por hacer. El verdadero desafío, reconstruir algo mejor de las cenizas de la corrupción, apenas comenzaba. 3 semanas después del arresto de Victor Langford, una flota de autos negros llegó a un almacén convertido en las afueras de la ciudad de Nueva York. El edificio, antes una instalación abandonada de mantenimiento aeronáutico, había sido transformado en un espacio moderno y elegante. Su exterior restaurado con perfección industrial chic. Su interior reinventado como una sede de vanguardia. Elías Ward salió del auto principal, vestido con un sencillo traje carbón. Detrás de él venían Marlon Cho, tableta en mano como siempre, seguido por Ava Grayson y su padre Henry. Se les unió un grupo diverso de ejecutivos, ingenieros, pilotos y especialistas en aviación. El equipo central de lo que pronto sería revelado al mundo. Dentro del almacén, se había convertido en una oficina de concepto abierto con un enorme espacio de hangar visible, a través de paredes de vidrio, en 1911. Ese hangar reposaba una aeronave reluciente, con su fuselaje blanco impecable adornado con un elegante logo azul, New Sky Airways. ¿Está todo listo?, preguntó Elías, observando el espacio con tranquila satisfacción. Marlon asintió. La prensa llegará en 30 minutos. La transmisión en vivo estaba lista. La campaña en redes sociales se lanzaría en el momento mismo del anuncio. Mientras el equipo tomaba sus posiciones, Elías caminó hacia una pared donde colgaban fotografías enmarcadas. Una de su madre, otra del infame vuelo del que fue removido, y entre ellas, un sencillo lema enmarcado: todos merecen un asiento. Pronto, el almacén de identidad se llenó de periodistas, analistas de la industria e invitados especiales. Los equipos de cámara montaban sus equipos mientras los fotógrafos disputaban posiciones. La anticipación era palpable. Rumores habían circulado durante días sobre el siguiente movimiento de Elías Ward. A las 10:00 am en punto, Elías subió a un pequeño escenario. Detrás de él, una enorme pantalla mostraba únicamente el logo de New Sky Airways contra un cielo salpicado de nubes. Observó a la multitud, respiró profundo y comenzó. Buenos días, gracias a todos por venir. Hace 3 semanas, fui removido por la fuerza de un vuelo comercial por el color de mi piel. Hoy estoy aquí para anunciar que, a veces, cuando el sistema te falla, la respuesta no es solo arreglarlo, sino reconstruirlo, por completo. Con eso, la pantalla detrás de él cobró vida, mostrando renderizados de aeronaves, terminales e interfaces tecnológicas. Mientras Elías continuaba, delineaba su visión: New Sky Airways, una compañía de aviación revolucionaria, construida desde cero con equidad, seguridad e integridad como principios fundamentales. Esto no es solo otra aerolínea, explicó Elías. Es una reimaginación completa de lo que el viaje aéreo puede y debe ser. Desde nuestras prácticas de contratación, nuestros protocolos de servicio al cliente, hasta la tecnología que impulsa nuestras aeronaves, todo ha sido diseñado para crear una experiencia que respete la dignidad de cada persona que sube a bordo. Detalló las innovaciones que diferenciarían a New Sky. Tecnología de prevención de colisiones de última generación, algoritmos transparentes para los controles de seguridad que eliminan el sesgo racial, y una estructura corporativa que incentiva el comportamiento ético en todos los niveles. Y liderando este esfuerzo como nuestra directora de operaciones, anunció Elías, señalando a su derecha, está alguien que entiende mejor que nadie el costo de defender lo correcto. Por favor, den la bienvenida a Ava Grayson. Ava dio un paso adelante, con postura confiada, pero sus ojos revelaban la emoción del momento. 3 años después de ser expulsada de la industria aeronáutica por denunciar la discriminación, regresaba no como oficial de cumplimiento, sino como ejecutiva de alto rango. Gracias, Elías, dijo al tomar su lugar en el podio. Cuando fui despedida de Aeros Sky por cuestionar sus prácticas, nunca imaginé que tendría la oportunidad de ayudar a construir algo mejor.
Hoy marca no solo un nuevo capítulo para mí, sino la oportunidad de crear la aerolínea, que siempre creí posible. AVA anunció su primera iniciativa como COO, un programa integral de contratación dirigido a pilotos, auxiliares de vuelo, mecánicos y administrativos subrepresentados en todo el país. La iniciativa incluiría alianzas con escuelas de aviación en universidades históricamente negras, así como becas para estudiantes de comunidades marginadas. Nuestro objetivo no es solo la diversidad por sí misma, explicó. Se trata de construir una fuerza laboral que refleje a los pasajeros a los que servimos, y de crear un ambiente donde todos puedan prosperar según sus talentos y dedicación, no su apariencia o antecedentes. Al concluir AVA sus palabras, Elías regresó al micrófono para hacer otro anuncio importante: el establecimiento de un fondo de becas de 100 millones para aviación, nombrado en honor a Henry Grayson y Diana Ward, la difunta madre de Elías. Este fondo apoyará a la próxima generación de profesionales diversos en la aviación, dijo Elías, porque la representación importa no solo en la sala de juntas, sino en la cabina, la tripulación, el hangar de mantenimiento y en todos los aspectos de esta industria. Henry Grayson, de pie cerca del escenario, parpadeó para contener las lágrimas mientras la audiencia aplaudía. 15 años después de ser expulsado de la profesión que amaba, su nombre ahora estaría asociado con crear oportunidades para otros que podrían haber sido excluidos. La conferencia de prensa continuó con presentaciones técnicas sobre las aeronaves y sistemas de New Sky, seguida de una sesión de preguntas y respuestas donde los periodistas presionaron por detalles sobre cronogramas, rutas y proyecciones financieras. ¿Cuándo despegará el primer vuelo de New Sky?, preguntó un reportero de Bloomberg. Apuntamos a dentro de 60 días, respondió Elías. Sí, es ambicioso, pero hemos estado trabajando en esto más tiempo del que la mayoría imagina. Otra reportera levantó la mano. Señor Ward, ya hay críticos que dicen que esto es solo una venganza contra Aeros Sky. ¿Cómo responde? Elías esbozó una leve sonrisa. Si construir algo mejor, más equitativo e innovador es venganza, entonces supongo que soy culpable. Pero prefiero llamarlo progreso. Al concluir la presentación formal, se invitó a los asistentes a recorrer las instalaciones y ver el prototipo de aeronave. Los analistas de la industria recorrieron el espacio, muchos claramente impresionados por la tecnología y la atención al detalle evidente en cada aspecto de la operación. Esto no es solo un golpe publicitario, murmuró una veterana consultora en aviación a su colega. Ward ha construido algo legítimo aquí. Aeros Sky debería estar muy preocupada. Al otro lado de la ciudad, en la sede de Aeros Sky, el ambiente era ciertamente sombrío. Kendra Shaw se sentaba en lo que brevemente había sido su oficina como vicepresidenta ejecutiva, viendo la transmisión en vivo de New Sky en su tableta. Su expresión permanecía neutral, pero su mente corría con cálculos y contingencias. La puerta se abrió y Cameron Voss entró sin llamar, un pequeño pero revelador signo de cómo había cambiado su dinámica de poder. ¿Has visto el anuncio en los últimos días?, preguntó, señalando su tableta. Por supuesto, respondió Kendra con frialdad. Operación impresionante. Lleva meses, quizás años planeándolo. Cameron caminaba nervioso. Esto no es solo competencia, es existencial. Si él cumple lo que promete, no sobreviviremos, no con nuestra reputación destrozada y nuestras acciones en caída libre. Kendra estudió a Cameron pensativa. En las 3 semanas desde su nombramiento como CEO interino, había resultado decepcionante. Reacciona en lugar de anticipar, más preocupado por la apariencia que por la estrategia. Había apostado al caballo equivocado. Tenemos que responder, continuó Cameron. Emitir un comunicado sobre nuestras propias iniciativas de diversidad, o algo así. Ese barco ya zarpó, respondió Kendra. Las promesas vacías ya no funcionan. Necesitamos acciones concretas y, francamente, un liderazgo diferente. Cameron se tensó. ¿Qué exactamente sugieres? Antes de que Kendra respondiera, su asistente tocó y entró con urgencia. Ambos necesitan ver esto. Subió el volumen del televisor de la oficina donde una presentadora reportaba noticias de última hora sobre el escándalo en curso de Aeros Sky tras el anuncio de New Sky Airways de Elias Ward. Los principales portales de reserva de viajes reportan cancelaciones masivas de reservas en Aeros Sky, con muchos clientes citando específicamente su cambio a New Sky.
una vez que esté operativa. La asistente entregó a Kendra un informe impreso. Los números preliminares muestran una caída del 40% en reservas anticipadas solo en las últimas 3 horas. Cameron se desplomó en una silla, su rostro pálido. Esto no puede estar pasando. El teléfono de Kendra vibró con un mensaje de un miembro de la junta. Reunión de emergencia, 4:00 p.m. Ella supo lo que eso significaba. El breve mandato de Cameron estaba a punto de terminar. La pregunta era, ¿quién lo reemplazaría? Mientras tanto, Trevor Lynn estaba ultimando los detalles de su último proyecto. Una serie documental en varios episodios titulada Grounded. La historia de Elias Ward. Con acceso sin precedentes a Elias y su equipo, Trevor había capturado la historia detrás de cámaras del último mes. Desde el incidente inicial en el avión hasta la creación de New Sky Airways. A este segmento final le falta algo, murmuró Trevor a su editor mientras revisaban las imágenes. Algo personal que cierre el círculo, como en su teléfono. Sonó. Era Elías. Tengo algo que quizá quieras incluir, dijo Elías. Acabo de conocer a alguien que creo deberías entrevistar. Horas más tarde, Trevor se sentó frente a una anciana blanca con ojos amables y cabello plateado. La misma mujer a la que Elias ayudó con su bolso en el aeropuerto antes de abordar aquel vuelo fatídico. Vi todo, explicó Martha Wilson con la voz ligeramente temblorosa por la emoción. Estaba sentada unas filas detrás del señor Ward. Cuando esos guardias de seguridad subieron, quise hablar. Pero tuve miedo, y he cargado con esa vergüenza desde entonces. Cuando lo reconocí en las noticias, decidí contactarlo. Quería que supiera que no todos en ese avión fueron ciegos a lo que pasó. Nunca imaginé que la bondad pudiera causar una tormenta así. La entrevista proporcionó el cierre emocional perfecto para el documental de Trevor, humanizando una historia que había pasado a ser cada vez más sobre maniobras corporativas y cambios sistémicos. Mientras el primer episodio se preparaba para emitirse, otro drama se desarrollaba en la vida de Beatrice y Leslie Carrington. Su espectacular caída en desgracia se aceleró tras el arresto de Victor Langford y las revelaciones sobre su implicación en el financiamiento de grupos de odio a través de empresas fantasma. Los problemas legales se acumularon cuando ex empleados, alentados por los recientes eventos, presentaron demandas por discriminación y despidos injustificados. El círculo social de los Carrington se evaporó. Sus membresías en clubes fueron revocadas discretamente, sus nombres eliminados de juntas de caridad y listas de donantes. Su penthouse ahora estaba en venta para cubrir los crecientes costos legales. Beatrice luchaba por comprender cómo su mundo se había desmoronado por completo. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntó a su esposo, que miraba vacíamente los estados financieros mostrando sus recursos menguantes. Hace un mes teníamos todo. Leslie levantó la vista, su expresión vacía. Teníamos la ilusión de tenerlo todo, Beatrice, y bastó un hombre en el asiento 3A para mostrar lo frágil que era todo. A la mañana siguiente, mientras el anuncio de New Sky continuaba dominando los titulares, Elías estaba de pie en la pista de un aeródromo privado observando los vuelos de prueba de su primera aeronave. A su lado, Henry Grayson observaba con ojo profesional, haciendo notas ocasionales sobre ajustes técnicos. ¿Qué te parece?, preguntó Elías cuando el avión completó otro aterrizaje suave. Henry asintió con aprobación. Está sólida. El paquete de aviónica es como nada que haya visto antes. Reactiva, intuitiva. Tus ingenieros hicieron un trabajo notable. Elías sonrió. Les alegrará escuchar eso de ti. Caminaban juntos hacia el hangar donde continuaban los preparativos para el vuelo inaugural de New Sky. Ingenieros agrupados frente a computadoras, mecánicos afinando equipos y entrenadores trabajando con la primera clase de auxiliares de vuelo. Un grupo diverso seleccionado no solo por sus habilidades de servicio, sino por su compromiso con la misión de la compañía. ¿Tú rezas?, preguntó Henry pensativamente. No, respondió Elías. Cuando me contactaste por primera vez sobre esto, pensé que eras ingenuo. Ese hombre, incluso con tus recursos, no podría cambiar una industria tan arraigada en sus costumbres. Y ahora, Elías indicó con un gesto la actividad a su alrededor. Creo que tal vez yo fui el ingenuo por pensar que las cosas no podían cambiar. Más tarde esa tarde, Elías tomó un raro momento para sí mismo.
conduciendo solo a un lugar, tranquilo con vista al río Hudson. Estacionó y se sentó en un banco frente al agua, viendo cómo el atardecer pintaba el cielo con vivos tonos naranja y púrpura. Su teléfono vibró con un mensaje de Marlon. Los primeros boletos de New Sky salen a la venta mañana. Las proyecciones indican que se agotarán en horas. Elias sonrió para sí mismo y guardó el teléfono. El éxito era gratificante, pero en ese momento de soledad, sus pensamientos volvieron a su madre. ¿Qué habría pensado de todo esto? ¿Cuán orgullosa podría estar? He trazado la línea, mamá, susurró a la luz que se desvanecía, justo como me enseñaste. Mientras el crepúsculo caía sobre la ciudad, Elias Ward miró al horizonte. No al pasado, sino a lo que estaba por venir. 5 años después, una niña negra, no mayor de 7 años, apretaba la mano de su madre mientras caminaban por la fila del elegante terminal del centro principal de New Sky Airways. Sus ojos estaban abiertos de par en par con asombro, admirando la arquitectura imponente y los rostros diversos del personal que se movía con eficiencia en sus tareas. «Mira, mamá», exclamó, señalando una pared con una exhibición que mostraba a la tripulación de cabina de su próximo vuelo. «El piloto se parece al abuelo». Su madre sonrió, apretando su mano. «Ese es el capitán Ramírez». «Y sí, cariño. Esa es una de las cosas especiales de New Sky. Nuestros pilotos vienen de todos los orígenes». Al acercarse a la puerta de embarque, un auxiliar de vuelo las recibió con movimientos calidez. «¿Primera vez volando con New Sky?», preguntó, notando la emoción de la niña. «Sí», respondió la niña. «Quiero ser piloto cuando sea grande». La auxiliar se agachó a su nivel. «Tenemos un programa que podría interesarte. Se llama Future Flyers. ¿Quieres que le dé información a tu mamá?». Mientras la auxiliar proporcionaba detalles sobre el programa juvenil de aviación de New Sky, un hombre de cabello plateado observaba la interacción desde una distancia discreta. Elias Ward, ahora en sus 50, había perfeccionado el arte de visitar su propia compañía de incógnito. Gorra de béisbol baja, ropa casual, sin séquito que llamara la atención. Estas visitas periódicas y no anunciadas le permitían ver a New Sky como los pasajeros la experimentaban, no como la presentación pulida que los ejecutivos preparaban para él, sino como la realidad viva y respirante de su visión. Lo que veía le complacía. En solo 5 años, New Sky se había transformado de un audaz experimento a una de las aerolíneas mejor calificadas del mundo, con la fuerza laboral más diversa en la historia de la aviación y puntuaciones de satisfacción del cliente que los competidores solo podían soñar. Más importante aún, había cambiado la conversación sobre lo que era posible en la industria. Otras aerolíneas se habían visto obligadas a reevaluar sus propias prácticas, varias implementando versiones de los protocolos de seguridad imparciales y las iniciativas de contratación inclusivas de New Sky. El teléfono de Elias vibró en su bolsillo, recordándole su próximo compromiso. Echó una última mirada a la niña que aún conversaba animadamente con la auxiliar, y luego se alejó sin ser notado. 1 hora más tarde, Elias estaba frente a un aula llena de estudiantes de secundaria en uno de los vecindarios más desfavorecidos de Nueva York. Así era como pasaba gran parte de su tiempo ahora, mentorando jóvenes emprendedores, hablando en escuelas y trabajando con los beneficiarios de becas del fondo Grayson Ward. «El recurso más valioso que tienen no es el dinero», les dijo a los estudiantes atentos, «es su perspectiva. La forma única en que ven problemas y soluciones basada en sus propias experiencias». Una mano se levantó. «Pero señor Ward, usted tenía dinero. Por eso pudo comenzar su propia aerolínea cuando Aeros Sky lo discriminó». Elías asintió, reconociendo el punto. Sí, contaba con recursos que la mayoría no tiene, pero el dinero por sí solo no construye nada que valga la pena. Lo que convirtió ese momento de injusticia en algo positivo fue tener una visión de algo mejor y la determinación de hacerlo realidad. Después de la sesión, la directora de la escuela acompañó a Elías hasta su auto. «Has venido aquí todos los meses durante casi 4 años», observó, mucho después de que los titulares se desvanecieran. «La mayoría de las personas exitosas hacen una aparición y consideran que su servicio comunitario ha terminado». Elías sonrió. «Para mí, nunca se trató de titulares. Se trata de legado. No solo de lo que construimos, sino de a quién ayudamos a construir el futuro».
Mientras su chofer navegaba por las calles de la ciudad, Elías revisaba mensajes en su tableta. Entre ellos había una actualización de Ava Grayson, quien recientemente había lanzado su propia consultora enfocada en llevar equidad a todas las formas de transporte. Autobuses, trenes, metros, usando los principios que habían demostrado éxito en New Sky. La Autoridad de Tránsito de Chicago ha aceptado implementar nuestro programa de capacitación, informó Ava. Ahora son 17 los grandes sistemas de tránsito que usan nuestro marco de equidad. Los cielos eran solo el comienzo. Elías envió una breve nota de felicitación, orgulloso de lo lejos que había llegado Ava. De oficial de cumplimiento excluida a respetada líder de la industria por derecho propio, su historia era justo el tipo de éxito que validaba su trabajo. Otro mensaje llegó de Marlon, ahora a cargo de la expansión internacional de New Sky. Acababa de concluir una charla TED titulada Reescribiendo las rutas de vuelo, justicia e infraestructura, y adjuntó un enlace al video que ya estaba siendo tendencia en línea. Tu influencia se extiende mucho más allá de la aviación ahora, escribió Marlon. Empresas de docenas de industrias están adoptando reformas similares tras ver lo que logramos. Lo llaman el efecto Elías. Mientras el auto continuaba su trayecto, los pensamientos de Elías se dirigieron a aquellos que habían estado al otro lado de la historia. Aeros Sky aún existía, aunque en forma dramáticamente reducida, una aerolínea regional, con una fracción de sus antiguas raíces e ingresos. Tras múltiples cambios en liderazgo y una reorganización bajo el capítulo 11, se había convertido en una advertencia enseñada en escuelas de negocios alrededor del mundo. Victor Langford había cumplido 14 meses en prisión federal por delitos financieros relacionados con empresas fantasma y malversación de fondos corporativos. Tras su liberación, se había retirado de la vida pública, siendo ocasionalmente visto en eventos de segunda categoría de la industria, pero en gran medida olvidado. Una alerta de noticias sonó en la tableta de Elías. Ex-CEO de Aeros Sky, Victor Langford, visto en evento de IPO de New Sky. La foto adjunta mostraba a Victor, cabello canoso, observando desde la periferia, mientras los ejecutivos de New Sky tocaban la campana de apertura. Su expresión era vacía, sin ira, sin resentimiento, solo la mirada perdida de un hombre que presencia las consecuencias de sus propios fracasos. Elías desestimó la alerta sin detenerse. En ella, Victor Langford pertenecía al pasado, y el enfoque de Elías seguía firmemente en el futuro. Su agenda para la tarde incluía una reunión de planificación para la inauguración de una estatua conmemorativa en la sede de New Sky, una poderosa escultura de bronce que honraría a todos los viajeros injustamente perfilados. El diseño presentaba figuras abstractas de diversos orígenes, erguidas y sin inclinarse, rodeando una inscripción central. Nunca más removido por quién eres. El artista, un escultor renombrado cuyo propio padre había experimentado discriminación viajando en los años 60, creó una pieza que capturaba tanto el dolor de las injusticias pasadas como la esperanza de un futuro más equitativo. Elías se conmovió hasta las lágrimas al ver por primera vez el diseño terminado. Más tarde esa noche, Elías se reunió con Marlon para su cena semanal, una tradición que había perdurado a través de todos los cambios de los últimos 5 años. Su amistad, forjada en sus días en el MIT y fortalecida por innumerables desafíos, seguía siendo una de las constantes en la vida de Elías. He estado pensando en Ghana, dijo Elías al terminar su comida. Es hora de que haga ese viaje. Marlon levantó una ceja. ¿El que tu madre siempre mencionaba, el de las raíces familiares? Elías asintió. Lo he estado posponiendo durante años, siempre ocupado con una cosa u otra. Pero creo que ya es hora. Un descanso te vendría bien. Estuvo de acuerdo Marlon. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste más de 2 días libres? Esto no sería un descanso, le corrigió Elías. Más bien una peregrinación. Algo que necesito hacer por mí mismo, no por New Sky, ni la fundación, ni nada más. 2 semanas después, Elías se encontró sentado en el porche de una pequeña casa de huéspedes en un pueblo costero de Ghana, sin escoltas de seguridad, sin reuniones de negocios, sin compromisos para hablar,
Solo un hombre reconectando con una parte de su herencia que su madre siempre quiso explorar. El sol se estaba poniendo sobre el Atlántico, pintando el cielo con brillantes tonos de naranja y púrpura. Niños locales jugaban al fútbol a lo lejos, sus risas se mezclaban con la cálida brisa. Elías respiró profundamente, sintiendo momentáneamente cómo el peso de responsabilidades y logros se aligeraba de sus hombros. Por primera vez en años, quizás décadas, simplemente estaba presente, sin planear el siguiente movimiento ni reflexionar sobre el pasado, solo existiendo en el momento, viendo cómo el mismo sol que iluminó la vida de sus ancestros se ocultaba bajo el horizonte. Mientras tanto, a miles de kilómetros, un vuelo de New Sky surcaba suavemente a 35.000 pies de altura. En la fila 12, un joven blanco de unos 20 años se acomodaba nervioso en su asiento. Su primer vuelo. A su lado, una mujer negra mayor notó su agarre blanco y tenso del apoyabrazos. ¿Primer vuelo?, preguntó amablemente. Él asintió, avergonzado. ¿Tan obvio? Todos fuimos primerizos alguna vez, le aseguró ella. Estás en buenas manos. New Sky tiene un excelente récord de seguridad. Gracias, dijo, aflojando un poco el agarre. Supongo que estoy siendo tonto. Para nada, replicó ella. Volar puede ser intimidante. Soy Grace, por cierto. Tom, respondió él con una sonrisa tímida. Mientras el avión viraba suavemente hacia su destino, entablaron una conversación fácil. Dos extraños compartiendo un viaje, su interacción, libre de tensión o sospecha. Solo dos personas experimentando la simple conexión humana que el mejor viaje puede facilitar. Fue un pequeño momento, en muchos sentidos insignificante, pero que representaba todo por lo que Elías Ward había luchado. Un mundo donde las personas simplemente pudieran ser personas, donde la apariencia no determinara cómo se les trataba, donde todos realmente merecieran un asiento. Una semana después, Elías estaba en ese mismo porche en Ghana, observando su último atardecer antes de regresar a Estados Unidos. Su teléfono sonó. Era Marlon, tomando contacto. ¿Cómo va la peregrinación?, preguntó Marlon. Ha sido esclarecedora, respondió Elías, con voz reflexiva. Esto lo necesitaba más de lo que imaginaba. La empresa sigue en pie sin ti, Marlon le aseguró. Aunque todos preguntan cuándo regresará el jefe, Elías se rió. Pronto, dijo. He estado pensando, quizás sea hora de dar un paso atrás un poco. Dejar que la siguiente generación tome más las riendas. ¿Planeando tu legado?, preguntó Marlon, medio en broma. De cierto modo, admitió Elías. Todo lo que hemos construido. New Sky, la fundación, las reformas, nada depende ya de mí. Así debería ser. Mientras el último rayo de sol desaparecía más allá del horizonte, Elías reflexionaba sobre el camino que lo había traído hasta aquí. Desde un asiento en un avión hasta un movimiento que cambió, una industria, un momento de injusticia transformado, gracias a la determinación y la visión, en algo que lo superaría. En la creciente oscuridad, Elías Ward sonrió para sí mismo. Su madre había tenido razón todos esos años atrás. A veces tienes que trazar una línea, aunque te cueste algo. Pero a veces esa línea se convierte en el cimiento de algo mucho más grande de lo que cualquiera podría imaginar. Al día siguiente, mientras su avión despegaba del suelo ganés, Elías miraba por la ventana el paisaje, que se alejaba. Un auxiliar de vuelo se acercó, ofreciéndole una bebida de bienvenida. ¿Disfrutando la vista, señor?, preguntó. Mucho, respondió Elías. Hay algo especial en ver el mundo desde arriba. Te da perspectiva, ella asintió pensativa. Eso es lo que me encanta de este trabajo. Cada día, literalmente, nos elevamos, mientras la aeronave ascendía hacia el cielo azul sin nubes. Elías pensaba en todas las personas que nunca conocerían su nombre, pero cuyas vidas eran diferentes gracias a la postura que había tomado. Pasajeros que serían tratados con dignidad. Empleados valorados por sus habilidades y no juzgados por su apariencia. Y generaciones futuras que crecerían en un mundo donde esa decencia básica sería la norma, no la excepción. Me tiraron de su avión, murmuró demasiado bajo para que alguien más escuchara, pero construí el mío propio,
y me aseguré de que tuviera espacio para todos. El avión viró suavemente, atrapando la luz del sol en 1970, sus alas mientras continuaba su ascenso hacia el cielo ilimitado. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para enfrentarte a la injusticia cuando el sistema parece inamovible? La historia de Elias Ward nos recuerda que a veces la dignidad exige más que silencio. Si este viaje de la discriminación a la transformación te conmovió, por favor dale me gusta y suscríbete para más historias que desafían nuestro mundo e imaginan mejores posibilidades.